Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios en el Evangelio de Lucas. Y hoy tenemos la lección número 10, Seguir a Jesús en la vida diaria. Es una lección muy interesante. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo estás? Distinguido Rafael, qué gusto y placer estar contigo como siempre. Amén. Y me recuerdas la oración, porque queremos que Dios dirija lo que hablamos. Así es. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tú prometes estar con nosotros cuando invocamos tu nombre, 2 o 3 congregados. Imploramos tu dirección y que juntos podamos aprender de la Escritura. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. 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 Hemos estudiado acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos estudiado acerca de las enseñanzas de Jesús. Todo eso nos lleva a una conclusión lógica, y es que con las enseñanzas de Jesús, con la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vamos a vivir de cierta forma, porque el mensaje del Evangelio tiene que tener un impacto en nuestras vidas que se manifieste, Johnny, en palabras, en hechos, en actitudes, en sentimientos, de una cantidad de formas, de manera de que nuestra vida la vamos a vivir con Jesús. O sea que no es cuestión de hablar nada más. No es asunto de ir a la iglesia, entregar un sobrecito con dinero y decir hi hi y irse a la casa. No, las palabras de Cristo se traducen en cuestiones prácticas. Hay que vivir esa cuestión. Hay que vivirla. Hasta lo de amar a los enemigos. Es correcto, amar a los enemigos, como estudiamos la semana pasada. Ahora, nosotros vamos a estudiar la lección de esta semana. Tiene muchos temas, pero lamentablemente no tenemos tiempo sino para estudiar 3 de ellos. Y el primero es divertido en un sentido de que lo hemos tomado a veces como piñata para darle golpes. Así que vamos a ir al capítulo 11, los versículos 37 al 39, y leer esos 3 versículos. Tan pronto terminó de hablar Jesús, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Johnny, aquí encontramos un pasaje donde Jesús está reprendiendo a un fariseo. Nosotros los cristianos hemos tomado estos pasajes y los hemos convertido a los fariseos en una especie de piñatas, porque es fácil darle un golpe a un fariseo y llamarlos hipócritas y decirles esto y decirles aquello y decirles los otros. Pero yo me temo que el personaje del fariseo no es tan sencillo como a veces nosotros pensamos tomarlo. En otras palabras, yo creo que Jesús, cuando le estaba hablando a los fariseos, había mucho significado allí que iba más allá de esas personas. El dramita que hicimos de la sorpresa de que hay que guardar las cosas y no solamente hablarlas, era el problema de los fariseos. Y Johnny fariseo y Rafael fariseo y tú farisea, somos fariseos cada vez que fallamos en practicar la doctrina vivida. Porque ¿qué importa que tengas los 10 mandamientos y guardes el día correcto y te hayas hecho todas las X y todas las Y y cumplido todas las T y puesto todos los acentos y saber toda la verdad si no la vives? En la versión de Mateo de este ejemplo, de esta enseñanza, solo vamos a leer un verso. En el capítulo 23 de Mateo, que está lo mismo que hemos leído de los fariseos, del problema de la comida y de la bebida y que no se lavaron las manos. Dice el verso 29 del capítulo 23 de Mateo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís:
si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mire qué interesante. La gente que iba a matar a Jesús y que iba a llevar a Jesús a los romanos para que lo mataran e insistir con los romanos que lo mataran, dicen ahora que ellos están tristes porque ellos no hubieran derramado la sangre de los profetas. Y el profeta que tienen adelante no hacen nada, son hipócritas. Y tú y yo, Rafael, perdona, tal vez tú no. Soy hipócrita cuando no cumplo lo que enseño. Y soy fariseo. Bueno, precisamente eso es, creo yo, Johnny, que es el tema que nosotros encontramos aquí, que cuando Cristo reprendía a los fariseos, Él realmente estaba hablándoles a ellos y a todos nosotros, porque, vamos a ponerlo de esta forma, todos llevamos un pequeño fariseo por dentro. Un fariseíto, Que un fariseote. Exactamente, que a veces ese fariseo se infla y llega a ocupar mayores espacios en nuestra vida, pero esperamos que mayormente por la influencia de Dios en nuestras vidas, ese es un pequeño fariseo que no tiene mucha influencia y no tiene muchas manifestaciones en nuestras vidas. Pero entonces vamos a leer un par de versículos, versículos 43 y 44, que nos dan un ejemplo acerca de esta condición. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Johnny, aquí está hablando de personas que les gusta el honor, les gusta ser reconocidos, personas que, como menciona allí, que son como sepulcros, que la gente camina por encima de ellos y ni siquiera saben que lo están haciendo. Personas que por dentro llevan hipocresía, llevan malas actitudes, llevan malos pensamientos, llevan rebeliones. Y yo me temo que eso nos describe a nosotros. O sea que si Jesús no hubiera tenido a los fariseos, Él pudo haber dicho fácilmente, ay de vosotros adventistas de Venezuela. Ay de vosotros adventistas de Loma Linda y de todas partes del mundo. Tú no quieres decir de Puerto Rico. Los queremos muchos en Puerto Rico, pero el tema es que ahí está hablando de la condición humana. Y Jesús, reprendiéndolos a ellos, no perdamos de vista y los tomemos como piñata para darle golpes a los fariseos, porque de repente Jesús está hablándonos a nosotros mismos. Y uno debe preguntarse entonces, ¿qué varones hermanos, qué haremos? Bueno, Jesús nos dice a nosotros cuál es la reacción en el capítulo 12, el versículo 1. Pero antes de ir ahí, si me permite, Rafael, esta juego de palabras que usa Jesús para condenar a los fariseos cuando les dice, vosotros sois sepulcros, que la gente camina sobre ellos y no lo saben, es interesantísimo porque los fariseos, su preocupación número uno era la limpieza espiritual. Y todo preocupados por mantenerse puros y limpios espiritualmente. Y aquí Jesús se está burlando de ellos y diciendo, ustedes son causa de impureza espiritual para todo el pueblo que está alrededor de ustedes. Porque no podía un judío ir a los cementerios. Ir a un cementerio es una cosa de estar inmundo hasta el otro día. Había que hacer rituales de limpieza y demás. Y ellos, dice Jesús, son sepulcros que la gente camina sobre ellos y se están haciendo, por lo tanto, inmundos al caminar sobre el sepulcro y no lo saben, están escondidos. Es interesantísimo que esto ocurre con nosotros, conmigo. Yo he sido de esos fariseos que son sepulcros escondidos, ya sea enseñándole a la gente doctrinas, mandamientos que yo mismo no cumplo, poniendo cargas más pesadas sobre ellos, como dijo Pedro cuando predicó y se registró en el caso del Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, que no tenemos tiempo de leerlo. Cargas más grandes que las que uno puede llevar, se las ponemos a otro encima. Somos fariseos. Somos fariseos cuando no vivimos lo que predicamos y nos hacemos sepulcros que contaminamos a los demás. Y tú hacías una pregunta que se me olvidó. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? O sea,
Cristo está señalando esa condición humana, ¿qué hacemos al respecto? Pero Él nos da la respuesta. Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice allí. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Muy bien, y entonces eso es como para señalar una de las manifestaciones de esa condición humana natural. En este caso la hipocresía, pero hay tantas otras, la flojera, la envidia, el chisme y tantas cosas. Guardaos de esa levadura. Ahora, Johnny, yo tomo eso de esta forma. Cuando Jesús dice, guardaos de esa levadura, le está dando un mandamiento a sus discípulos y a todos nosotros de que tomemos acción en contra de esas manifestaciones de la condición humana pecadora que vemos en nuestra vida. La hipocresía, la flojera, la concupiscencia, la rebelión, la envidia, lo que sea. Tomemos acción sobre eso. No dejemos que eso, si se nos viene un pensamiento a la mente de hipocresía, de concupiscencia, que dominemos eso, que luchemos contra eso, que neguemos eso en nuestra vida, lo pisemos y lo barramos y lo botemos de nuestra vida. ¿Eso es ir en contra de la salvación por la fe? Esa es una pregunta interesante. Analicemos un poquito más. Yo sé que tú hablaste de que hay muchos, pero quedémonos en la hipocresía, que era el caballito de batalla de Jesús con los fariseos. Aunque hablaba de otras cosas, siempre volvía ahí. La hipocresía era el corazón. El problema número uno de la hipocresía es que la persona no puede recibir ayuda. Porque el hipócrita está en pantalla haciendo ver que todo está bien. Y cuando tú y yo somos hipócritas, no podemos recibir ayuda porque sería como alguien que se está ahogando, le tiran el salvavidas y él dice o ella dice, yo no necesito salvavidas, yo sé nadar, yo estoy bien, ¡blup! Y se va para abajo y se ahogó. Eso es hipocresía. No tener la capacidad de aceptar nuestra necesidad. Y eso lo odia a Dios. Porque Dios tiene una ansiedad. Y esa palabra yo sé que puede ofender a alguien. Dios tiene un deseo perpetuo de ayudar. Lo que más felicidad le da a Dios es que estemos en relación con Él pidiendo ayuda. Y el hipócrita es el que le da la espalda a Dios. Yo no te necesito, ¿qué tú haces ofreciéndome? Así que no es salvación por las obras, es salvación sin obras, porque eliminar la hipocresía es aceptar ayuda. El Dios que obra en ti, como dice Efesios capítulo 2 y el verso 10, que no hay tiempo para leerlo. Bueno, entonces otro de los temas que nos presenta la lección de esta semana es acerca del temor de Dios. Y vamos a leer un par de versículos, Lucas 12, versículos 4 y 5. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Ok, Johnny, entonces aquí lo que encontramos es que Jesús está hablando a una audiencia de personas que va a sufrir persecución, pero una persecución literal, una persecución de su vida, sus discípulos, sus 12 apóstoles y otros discípulos. Entonces, les está hablando literalmente de personas que pueden matar el cuerpo, pero no tienen influencia más allá, en las cosas eternas, en la vida eterna, no te pueden quitar la vida eterna, sino más bien que tengan en mente que Dios es aquel que tiene poder para dar vida eterna o para quitarla. Pero entonces, ¿en qué forma se manifiesta eso en algo que nosotros podemos vivir? Y eso es lo que encontramos en los versículos 8 y 9. Vamos a leer allí. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Este es un tema que se manifiesta
comúnmente en nuestras vidas. La oportunidad de confesar a Cristo en nuestras vidas o, por la otra parte, la oportunidad de negar a Cristo. Pedro tuvo la ocasión de confesar a Jesús. Sabemos muy bien qué sucedió en ese momento cuando Pedro estaba desesperanzado, estaba cansado, estaba asustado y le ponen la pregunta 3 veces, ¿no eres tú uno de ellos? Pero nosotros, ¿en qué formas nos viene eso a nosotros, a nuestra vida, de confesar o negar a Jesús? Me gusta la idea de dar el ejemplo, para ilustrar esto, de un novio con una novia. En este caso, el novio es Jesús, Dios, y nosotros los seres humanos somos la novia, porque somos la iglesia, que la iglesia es la mujer de Dios, la esposa del Cordero. Vamos a tener la luna de miel cuando nos casemos y la fiesta la tendremos en el cielo. Bueno, pero ahora estamos en el periodo de noviazgo. Entonces, yo soy la mujer y el novio mío viene a visitarme y el novio llega por la espalda y no sabe que yo estoy sentado, digo, yo no sé que mi novio está de pie detrás de mí y yo estoy sentada, porque soy la novia, estoy sentada hablando, te voy a hacer novia, otra muchacha, estamos hablando las 2 muchachas juntas, chismeando. Okay. No porque las mujeres chismeen, sino porque se me ocurre en la historia que estoy haciendo. Y entonces tú me preguntas, ¿y ya tienes novio? Y yo digo, bueno, todavía estoy pensándolo, no sé. Y ya yo le dije que sí, a Jesús. Pero yo no sé, porque... Y tú me dices, ¿y qué pasó? Si también que se veía. Bueno, es que yo no sé, porque le vi como le estaba creciendo una espinilla. Y yo no sé si me va a gustar o no me va a gustar ese muchacho de novio. Y Jesús está detrás escuchando eso, que yo le niego. Jesús tiene deseo, ansiedad y satisfacción en que yo le diga a la muchacha, sí, si ya soy novia con Jesús, ya yo tengo a mi novio es el que me da felicidad. Eso es lo que Él quiere. Es un asunto de relación entre 2 personas, es personal. Todo este asunto del Evangelio, todo este asunto de la salvación es porque Dios desea escuchar que tú le confieses, que Él quiere estar en relación contigo, como un novio quiere estar en relación con su novia y quiere que el mundo entero sepa que somos novios y que nos vamos a casar en el día de las bodas del Cordero. Bueno, Johnny, tú lo pones desde ese punto de vista de las relaciones y me parece que tiene mucho sentido porque nosotros tenemos vidas que llevamos a cabo en diferentes ambientes, nuestro hogar, la iglesia, el trabajo, otras manifestaciones sociales. Y en todos esos lugares nosotros tenemos la oportunidad, ya sea de confesar la relación que tenemos con Dios o de negar esa relación que tenemos con Dios. De decirle a las personas, sí, yo creo en el Señor, sí, yo guardo el sábado, sí, yo creo en la moralidad, creo en la honestidad, creo en hacer las cosas como Jesús las mandó, o perder la oportunidad y quedarnos callados y no darle a entender a las personas que hemos encontrado una perla de gran precio, hemos encontrado un Dios al cual tenemos orgullo en seguir, que se merece nuestra lealtad. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que lo confesemos, que no lo neguemos. Y hay un pasaje en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que nos presenta este tema y le da otra luz que nos ayuda a entender la importancia de confesar a Jesús. Leamos esos 2 versículos 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decían a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria es un tema que aquí, Johnny, está en el marco de la adoración a Dios. Cuando nosotros confesamos a Jesús, estamos adorando a Jesús. Cuando no lo confesamos, como Pedro, estamos rechazando a Jesús. Le estamos dando la espalda a Dios.
Claro, nosotros no queremos hacer eso nunca, pero debe darnos a nosotros conciencia que esos momentos son momentos de adoración. Cuando alguien nos dice a nosotros, Johnny, el sábado vamos a reunirnos para realizar esa tarea o ese trabajo, es un momento de adoración, un momento de confesión de que tenemos una relación con el Creador del cielo y de la tierra y que lo servimos a Él con toda confianza, con toda felicidad, y es para nosotros un gusto poder decir, yo adoro al Creador, voy a descansar y voy a relacionarme con Él. Otro ejemplo, que venga el compañero de trabajo, el banquero compañero nuestro, y nos dice, encontré la manera de robarnos $50,000 y no se van a dar cuenta. Lo vamos a sacar $1 a la vez y lo vamos a estar haciendo una hora sí y una hora no, y le damos la historia. Pero necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, porque hay que hacerlo de 2 computadoras. Entonces, le damos la espalda a Jesús y decimos, yo no tengo nada que ver con Jesús, yo soy un egoísta, yo soy un ladrón, ¿o no? O estamos en un lugar público y se ve pasar a uno de una raza diferente a la nuestra y la persona que está sentada al lado nuestro dice, eso es cuando no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida. Y todo el mundo, ¡ja, ja, 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 ja! ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a reír con ellos? ¿O vamos a decir, yo lo siento, pero yo no puedo compartir con esto porque ese es hermano mío, hijo de mi papá? Igual que ustedes son hijos de mi papá y hemos ofendido a nuestro papá al hacer esto. Con permiso. Buen ejemplo, Johnny. Ahora tenemos que pasar al tercer ejemplo de cómo podemos vivir practicar una vida diaria con Cristo. Y es el tema del servicio. Vamos a buscar en Lucas capítulo 22, los versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto es una forma de enseñar con contraste. En otras palabras, la sorpresa de que Jesús señala cuáles son los valores de la sociedad, lo que se enseña en la sociedad. En la sociedad tú ves que el grande es aquel que se sienta a la mesa y vienen varios y le sirven y le rinden pleitesía y lo llaman con títulos y vienen corriendo a atenderlo. Pero Jesús dice, en el reino de los cielos, en mi mundo cristiano, en la cultura del cielo, en el carácter que yo quiero que ustedes desarrollen, el que sirve es mayor al que se la da de mucho y quiere que le sirvan. ¿Qué tipo de cultura nos pide a nosotros Jesús que desarrollemos? Agape. Nosotros tenemos que cumplir el amor que Dios nos ha modelado. Y esto Dios lo hace porque está ansioso, deseoso, buscándonos como la oveja perdida, esperando y corre hacia nosotros como el padre del hijo pródigo, como el novio que está escuchando por detrás de nosotros sin nosotros saberlo y desea la afirmación. Dios siempre está ansioso y deseoso de recibir lo que el novio busca, lo que busca el padre, lo que busca el amigo, lo que busca aquel que está interesado en el otro. ¿Se lo daremos o lo guardaremos para nosotros? Vivir la justicia de Dios, vivir el reino de Dios significa entregarle a Él todo lo contrario de la hipocresía, hacer continuo la manifestación de que mi vida está en las manos de mi Creador y que todas las cosas, la motivación número 1 para mí es estar con mi novio. Yo que soy la novia, y la novia es la iglesia, quiero estar con mi novio, que es mi Jesús, para que llegue el día de las bodas, para que llegue la luna de miel, para que estemos juntos por la eternidad. ¿Qué es lo que tú deseas?
Tienes que decidir qué es lo que deseas. ¿Tú estás jugando al cristianito o estás viviendo la cristiandad? ¿A qué nos invitamos, Rafael? ¿Nos invitamos a jugar a cristianito o viviendo la cristiandad? Pues obviamente viviendo la cristiandad. Ahora, hay cuatro palabras interesantes en el versículo 26, donde Jesús les dice a ellos, miren, bueno, ustedes ven cómo es en el mundo, que es de esta forma, y les dice esas cuatro palabras, pero no así vosotros. Amén. Jesús nos dice a nosotros, no así ustedes, no así yo, no así ustedes hermanos, apreciados hermanos. Nosotros debemos ser diferentes. Jesús nos ha dado una cantidad de enseñanzas. Jesús nos ha dado el don del Espíritu Santo. Jesús nos ha bautizado, nos ha ungido con poder y autoridad. Y por lo tanto nos dice a nosotros, no así vosotros. Seamos diferentes, seamos mejores, levantémonos por los valores del cielo, seamos reflectores de la actitud cristiana del corazón de Cristo. Amén. En nuestra vida diaria. Estemos enamorados con Jesús. Correcto. Y el que quiere estar con su novio no lo deja ni en la esquina. Busca dónde apestillarse, dónde besarse, dónde abrazarse, dónde decirse cositas bonitas al oído. Y así tenemos que estar con Jesús. Nosotros somos la novia y queremos estar en las bodas del Cordero. Practiquemos el noviazgo. Exactamente. Apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que Jesús es para nosotros un ejemplo de pureza, de hermosura, de santidad, de sacrificio, de bondad, de gracia, de cada hermoso sentimiento y cada valor admirable. Te rogamos, querido Señor, por el don del Espíritu Santo que nos ayude a manifestar esas gracias, esas virtudes, esa hermosura en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la semana que viene tenemos la lección número 11 que se llama El Reino de Dios y queremos invitarlos a que nos acompañen de nuevo en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias.